Bendiciones del Altísimo para todos mis hermanos. Bueno, pues el día de hoy queremos compartir con ustedes esta guerra que hay por el poder, la guerra de la Iglesia Católica contra los masones y los masones contra la Iglesia Católica. Bueno, en un momento de la historia, la Iglesia Católica atacó, persiguió y mató a los masones. Quería eliminarlos. Cuando se da la Reforma, entonces los masones, al menos en México, actúan con una venganza. ¿Cuál es? Pues que van a declarar que los bienes de la iglesia ya no son de ella, ahora son propiedad federal. Le van a quitar las tierras muertas, es decir, todas esas tierras que tenían, pero que no las trabajaban y se les consideraba tierras muertas, pues también viene el decomiso. Y también viene algo muy interesante que queremos que los pastores lo analicen, porque la Iglesia Católica tenía el control de los nacimientos, el control de las personas que morían, el control del matrimonio. Y cuando llega la Reforma y se crea el registro civil, las leyes del registro civil, le quitan esa atribución, esa potestad a la iglesia, que es decir, que ahora el Estado tendría el control de los que iban a nacer, de los que morían, de los que se casaban, llegando al extremo de tener el control de los panteones. Entonces, la Iglesia Católica tenía todas esas atribuciones, y de ahí que nace el matrimonio por la Iglesia Católica, porque ellos tenían el control, el registro, y de ahí es que se llevan las bodas religiosas. Entonces, a la fecha ya no tienen esa facultad. Ya la Iglesia Católica y ninguna iglesia tiene la atribución de casar, y tampoco tiene ya el control de la natalidad y de la mortandad, ni de las personas que se casan. Eso lo tiene exclusivamente el Estado a través del registro civil, y en concreto pues a través de los diferentes jueces del registro civil. Eso le restó poder a la Iglesia Católica. Y lo más fuerte pues es de que esa catedral pues no es de la Iglesia Católica. Esa catedral es propiedad federal, es de la nación. Y así todos aquellos inmuebles que pertenecen a una asociación religiosa. Entonces es una lucha por el poder. ¿Por qué decimos aquí entre la Iglesia Católica y los masones? Bueno, pues porque se tiene conocimiento que López Obrador es un masón. Esa es una de las razones por las que él está viviendo en el Palacio Nacional. Adentro está un monumento a Juárez, que fue masón, y fue quien más le quitó poder a la Iglesia Católica. Bueno, si a un pastor llegan personas que quieren casarse, él no tiene ninguna atribución. Eso es exclusivamente del registro civil.
Lo que puede llevar a cabo es una misa, es un culto. Es un culto de agradecimiento donde se va a bendecir a las parejas que ya se casaron en el registro civil y que deben llevar su acta para que el pastor solamente haga un culto de agradecimiento y lo ponga en las manos de Dios. El pastor no casa. Entonces, si llegan dos personas que tengan la misma ideología, del mismo género, simple y sencillamente no los puede casar. Pero no porque él no quiera, es que no está facultado para casar ningún pastor, al menos en México. En otros países sí, como en Estados Unidos, sí tienen una fe pública y sí pueden casar, pero aquí no. Y entonces, pues solamente se debe llevar un culto de consagración, de adoración, de agradecimiento con las personas que se han casado. Entonces, mis hermanos, si llega alguien del mismo género, simplemente el pastor tiene que decir que no los puede casar. ¿Por qué? Porque no está dentro de sus facultades. Y tampoco está dentro de los estatutos del acta constitutiva de la asociación religiosa. Lea usted sus estatutos, lea usted si está facultado o no. Y pues los pastores casan porque viene siendo una tradición de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica tenía ese control y esa facultad de casar, lo que no tenía el gobierno. Ahora le pertenece al gobierno a través del registro civil. Bueno, y aquí es por eso esta lucha entre masones y la Iglesia Católica. Bueno, Dios me los bendiga. No se asuste porque si llega una pareja y que si no los quiere casar, lo van a acusar de discriminación. No lo pueden acusar simplemente porque usted no está facultado, pastor, para casar. Usted puede hacer un culto, reunir a la familia, dar gracias a Dios, bendecir, pero casar solamente, al menos en México, el registro civil. Así que jamás podrán acusar a un pastor por discriminación, por negarse a casar a personas del mismo sexo, del mismo género. Entonces, simplemente usted lo que tiene que decir es no puedo, porque no estoy facultado para ello, y no va a tener ningún problema. Bendiciones del Altísimo. México para Cristo, y para que México sea para Cristo tenemos que orar, predicar y estudiar. Dios nos les bendiga.